Bueno, es jueves y tenemos cita con la educación emocional. Ha venido José Antonio Sande a visitarnos. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Que nos han pillado antes ahí cuchicheando, estábamos hablando de nuestras cosas. Fíjate, estábamos hablando de cosas que tienen que ver con el tema de hoy. Pues sí. Precisamente. Porque claro, nosotros empezamos a hablar mucho antes de la entrevista y estábamos ya entrando ahí en materia y hablando de temas, de cuestiones personales que tienen que ver con el tema, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de la Feria del Libro, tu libro está aquí, presidiendo la mesa, porque también va a ser protagonista tu libro y tú, los dos, ambos, vaya a ser protagonista de esta Feria del Libro. Pues bueno, uno más de la película de la Feria del Libro. Sí, el lunes a las 12:30 de la mañana voy a presentar este libro que ya salió en noviembre, lo presentamos aquí, y voy a estar allí para firmar y para comentar sobre el libro para la gente que quiera. Eso dentro de la Feria del Libro. Y luego a lo largo del año voy a sacar un par de libros más que presentaremos aquí con vosotros. Claro, hemos dicho el lunes, día 1, a las 12:30. A las 12:30 en el stand de Ediciones Arcanos. Ajá, perfecto. Pues nada, todo el mundo que conoce a José Antonio por verlo aquí en la tele, que vaya a verlo ahí al puesto y se lleve su libro firmaico por él. Además, es muy aconsejable. Lo digo porque lo he leído y te da algunas claves, sobre todo te da mucho material para pensar y para poner en orden la cabeza. Lo digo en serio. Bueno, hablamos hoy de mandatos. Hablamos de mandatos. Los mandatos emocionales y los mandatos familiares, que son instrucciones de ese libro de instrucciones que llevamos por dentro, pero que se han escrito en tinta más gorda, más oscura y más duradera. Qué miedo eso. Pues bueno, si los mandatos son sanos, no tienen por qué dar miedo. El problema son los mandatos insanos, aquellos que nos van a llevar a conductas más que nos perjudiquen a nivel emocional, que desde un punto de vista técnico se llamarían conductas egoicas o mandatos egoicos. Ajá. Ahí tenemos este cuadro que nos pone un poco en situación, ¿no? Y ahí vemos en ese primer recuadro, Salmón, precisamente lo que tú estabas comentando. Hay mandatos emocionales sanos y mandatos emocionales insanos. Sí. Ten en cuenta una cosa, fíjate, un mandato emocional sano a los 15 años puede ser insano a los 55. Por ejemplo, haz deporte y hazlo a tope. Claro. Claro, pues a los 15 puede ser sano, no pasa nada, lo aguantas. O puedes comer de todo. Vale, pues ya a los 15 puedes comer de todo, pero a los 55 igual ya no. Claro, pero si el mandato nos ha llegado a esa edad y perdura, tan, como tú dices, con esa letra tan firme y tal. Por eso, desde ese punto de conciencia emocional, tenemos que ir evolucionando nuestros mandatos con nuestra edad y con nuestra sabiduría. Y los mandatos insanos hay que hacerlos conscientes y hay que eliminarlos. Hay que borrarlos, lo cual pues requiere su esfuerzo. O sea, los insanos los borramos a la papelera de reciclaje. Me estoy imaginando el ordenador, ¿no? Sí. Y los sanos los dejamos en una carpeta temporal. Que vayan evolucionando si es necesario. Bien, vale. Sí. Es que ves tú, así me entero yo de las cosas. Pues bien, hago yo mis esquemas. Eso está bien. ¿De dónde nos suelen llegar los mandatos? Los mandatos llegan, como cualquier aspecto del libro de instrucciones, de la familia, de la escuela, de los amigos, de la televisión, de internet. Es decir, que un sistema familiar no puede tener controlados todos los mandatos, solo los que ellos pueden ofrecer a través del ejemplo, la palabra, ¿no? Por eso es muy difícil no quedar impregnado de algún mandato emocional insano. Pero dentro de la familia sí es verdad que podemos hacer una gestión más sana de todos esos mandatos, que cuando llegan al niño de entre 0 y 10 años llegan en forma de frases, sentencias, refranes que los padres utilizan para educar de una manera repetitiva. Por ejemplo, que siempre me olvido, que no te puedes fiar de nadie, ¿cómo es? Piensa mal y acertarás. Sí. Bueno, pues un padre o una madre que tiene la costumbre de decir todos los días, piensa mal y acertarás, piensa mal y acertarás, en 10 años lo habrá dicho 30.000 veces. Claro. Al niño se le queda como una verdad que sus padres hacían y vivían y que le va a llevar a un sentimiento de desconfianza permanente. Y este niño será un adulto que dice, yo desconfío hasta que me demuestren que puedo confiar. Pues ya tenemos un mandato que lleva a un sentimiento de desconfianza. Claro. ¿No? O por ejemplo, hoy por ti, mañana por mí.
esto, yo he tenido pacientes que vivían con este mandato y entonces siempre era hoy por ti, hoy por ti, hoy por ti, pero nunca llegaba el por mí. el mañana por mí, y entonces se frustraban. Eran personas que tenían un sentido de la lealtad muy marcado para los demás, pero luego ellos se frustraban porque los demás no tenían el mismo sentido de la lealtad. Y profundizando, a través de un proceso de mayéutica, un proceso terapéutico, llegamos a el núcleo, es decir, el mandato, la instrucción. Es que a mí siempre me enseñaron que hoy por ti, mañana por mí. Pues no es real, no es cierta, no te sirve, pero es un principio con el que pretendes vivir. Claro. Y así podríamos hablar de muchos mandatos. De hecho, aprovecho, si no te importa, voy a hacer un taller de mandatos que está anunciado en el Instagram de Noray Terapia Floral o Terapia Emocional, y ahí va a salir la información de un taller de mandatos donde dentro del material que ofrezco doy un listado de unos 40 mandatos o 50 que son los más habituales que están en la infancia, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido un mandato que me ha creado ciertos problemas, que es: en el plato no se deja nada. Así que, fíjate, como yo he crecido con ese mandato, cuando mi hija o mi pareja dejaban, y todavía hoy dejan, comida en el plato, me da mucha rabia. Y al final acabo yo diciendo, venga, trae que lo termino yo. Porque tengo un mandato que me obliga, no me permite ver que se tire comida a la basura, ¿no? Es un mandato que puede parecer muy tonto, pero que a mí me obliga. No deja de crear una obligación en ti de por vida. Claro, que me resisto, a no ser que sea tortilla de patata. Si es tortilla de patata o ensaladilla rusa... Te encargas de apurarla. Sí. Estos mandatos, estos son banales, son hasta simpáticos, anecdóticos, pero cuando hay mandatos como, por ejemplo, tienes que ser bueno con todo el mundo, y eso se repite desde la infancia, resulta que esa persona, incluso con quien no le respeta o no le considera, también tiene que hacer un ejercicio de bondad. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo poner límites? ¿Por qué? Yo no sé por qué, pero a esta persona, por mucho que me trata mal, yo no le puedo poner límites. Profundizamos y hay un mandato de hay que ser bueno con todo el mundo. Ya ves cómo esos mandatos, que hay cientos, están en el plano inconsciente, están ocultos, no podemos localizarlos, pero nos obligan a conductas y emociones que no sabemos de dónde vienen, pero que están presentes en el día a día y nos hipotecan. Claro, y además nos hipotecan y nos limitan, ¿no? Sobre todo en la fase adulta. Nos limitan, nos obligan. Hay mandatos que nos hacen vulnerables y también hay mandatos que nos hacen vulneradores. También hay mandatos que hacen... Tú, si te van a pegar, pega antes. Ya está. Si a un niño le decía a su padre o su madre, tú si ves que te van a pegar, tú pega antes. Pues quien pega primero, pega dos veces. Cosas así, ¿no? Pues entonces esos mandatos, al final, pueden crear un adulto agresivo. Claro. Vamos a poner un ejemplo de mandato sano. Mira, yo tengo un mandato mío que me encanta, que me viene muy bien, que dice: una retirada a tiempo es una victoria. Eso me ha hecho retirarme cuando era el momento y no arriesgarme a desencuentros o a violencias que no tendrían ningún sentido. Y otro que parece que es contradictorio con este, que es una frase de Gandhi, es Dios nos quiere atrevidos. Dios nos quiere atrevidos. A mí se me ponen los pelos de punta cuando lo pronuncio, porque es un mandato de atrevimiento, es un mandato de valentía, de coraje para enfrentar las situaciones vitales. Entonces hay mandatos sanos que podemos hacerlos nuestros y hay mandatos insanos que vienen grabados desde la infancia, que de verdad que cuando la gente los va descubriendo, y para eso hago este taller, que va a ser un taller de 3 horas, muy cortito, muy conciso, pero para que la gente descubra como adulto o como padre o madre qué mandatos están grabados en ese libro de instrucciones y están ocultos y nos están perjudicando en el día a día. ¿Y se heredan los mandatos? Se heredan. Lo que pasa es que ahí nos metemos en la cuestión del inconsciente familiar. Claro. Es decir, que no hace falta que el padre le dé directamente el mandato al hijo, porque el abuelo ya creó ese mandato para todo el sistema familiar. Y tengo algunas experiencias, una que hemos hecho hace poco en una... O sea, perdona, en el libro de instrucciones también tenemos un hueco para lo que genéticamente nos viene. Sí, señor. El libro de instrucciones tiene un capítulo de mi inconsciente colectivo, de mi inconsciente familiar, de mi inconsciente personal y de mi inconsciente transpersonal.
Y esos capítulos están escritos y además es algo que yo veo en consulta. Hace poco hicimos un trabajo de constelaciones familiares y salía un mandato de una abuela que había pasado a la nieta, que tenía que ver con: a mí los hombres no me van a dominar, no me van a someter. Entonces, esta abuela que vivió en rebeldía contra lo masculino, sin quererlo, la nieta está viviendo el mismo mandato en su vida y vino a hacer un proceso terapéutico porque resulta que siempre estaba en conflicto con lo masculino. E indagamos hasta llegar a la abuela, y la abuela se había dado ese mandato, además, así, es decir, los hombres no me van a hacer pequeña, no me van a someter. Y la nieta tenía el mismo pensamiento sin saberlo. Súper curioso. Qué cosas, ¿no? Sí. Qué cosas. Bueno, pues cuidado con lo que mandamos. Cuidado con lo que mandamos. Sí. Vamos a pensándolo primero, antes de soltarlo por la boquita, vamos a pensar en lo que acabamos de hablar aquí y sobre todo en lo que nos va a contar en ese taller tan interesante. Os sugiero que entréis en la cuenta de Instagram, Sí. que es... ¿me has dicho? Noray Terapia Floral. Y ahí nos podemos entrar de todo, de cuándo va a ser, dónde, cómo nos podemos inscribir y demás. Y el lunes a las 12:30 en la Rambla para que nos firme el libro. Bueno, cuánta tarea hoy, ¿no? Sí. Cuánta tarea. Bastante. Esos son mandatos buenos. Esto sí. Son mandatos buenos. Muchísimas gracias. A ti, Que Alfredo. tengas buen fin de semana. Igualmente. Y que firmes mucho el lunes.